¿Y si te dijera que existe un libro antiguo, que no envejece? Un libro lleno de frases breves, pero cargadas de sabiduría milenaria. Un libro que ha guiado a reyes, filósofos, campesinos y buscadores de sentido por más de 2000 años. Ese libro se llama Proverbios, y está en la Biblia. Pero no es cualquier libro. Proverbios no cuenta una historia, no narra una batalla, ni presenta una profecía. Es más bien un mapa, una brújula para el alma. Escrito en su mayoría por el rey Salomón, considerado el hombre más sabio de la historia bíblica, este libro contiene consejos prácticos para la vida, cómo hablar, cómo actuar, cómo pensar, y sobre todo, cómo vivir con sabiduría. Imagínate caminando por un sendero estrecho, con neblina a tu alrededor. No sabes qué decisión tomar, a quién escuchar, por dónde seguir. De pronto, una voz clara rompe el silencio: el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Es el versículo 1 del primer capítulo. No se trata de miedo, sino de respeto, de reconocer que hay algo más grande que tú, y que en esa humildad comienza la verdadera inteligencia. Proverbios está dividido en enseñanzas cortas, casi como cápsulas de sabiduría. Cada una toca un aspecto distinto de la vida: la lengua, la ira, la pereza, la riqueza, la familia, la justicia. No importa si vives en el siglo I o en el siglo XXI, los proverbios siguen resonando con fuerza porque hablan al corazón humano. Uno de los más conocidos dice: confía en el Señor con todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos, y Él allanará tus sendas. ¿Cuántas veces creemos saberlo todo? ¿Cuántas veces tomamos decisiones por impulso y luego sufrimos las consecuencias? Este proverbio no propone que apaguemos la mente, sino que no la idolatremos, que confiemos en algo más alto que nuestra limitada perspectiva. Seguiremos desmenuzando las joyas escondidas en este libro. Con una pregunta poderosa: ¿qué es la sabiduría? No es lo mismo que el conocimiento. Puedes tener muchos títulos, pero carecer de sabiduría. En Proverbios, la sabiduría es vista como una mujer que clama en las calles, que grita en las plazas, que no se esconde, sino que se ofrece a quien quiera escuchar. Pero, ¿la escuchamos? Proverbios 4 dice: adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no la olvides, ni te apartes de las razones de mi boca. Y continúa: sabiduría, ante todo, adquiere sabiduría, y con todos tus bienes adquiere inteligencia. Este llamado es urgente. Es como si el texto suplicara: deja de vivir en automático. Piensa. Reflexiona. Elige el bien. Hay proverbios que cortan como un cuchillo. Escucha este: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. ¿Cuántas veces hemos seguido lo que sentimos correcto solo para terminar en desastre? Este verso no busca asustar, sino despertar. Nos invita a examinar nuestras decisiones, a no confiar ciegamente en nuestras emociones. Y luego está la lengua, ese pequeño órgano que tiene el poder para edificar o destruir de acuerdo a nuestro estado de ánimo. La muerte y la vida están en poder de la lengua, dice Proverbios 18. Y también: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Cuántos conflictos se evitarían si aplicáramos solo estos dos principios? Proverbios también habla del trabajo. La pereza, dice, conduce a la pobreza. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Este es un llamado a observar la naturaleza, a entender que la disciplina y la previsión son claves para una vida estable. No se trata de obsesionarse con el éxito, sino de cultivar hábitos que traigan fruto. Hay un proverbio que me encanta: el corazón alegre hermosea el rostro. Es una forma poética de decir que lo que llevamos dentro se nota por fuera. La sabiduría no es solo para parecer sabios, sino para vivir con una paz que se refleja en nuestro rostro, en nuestras palabras, en nuestras decisiones. Y hasta aquí hemos rascado solo la superficie. Una de las mayores riquezas del libro de Proverbios es su visión de la humildad. En un mundo que aplaude al orgulloso, al que grita más fuerte, al que siempre quiere tener la razón, este antiguo texto declara:
antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. ¿Lo sientes? Es una advertencia, y una invitación. La humildad no es debilidad. Es sabiduría. Es saber que no lo sabemos todo. Que siempre podemos aprender, que siempre podemos cambiar. Y también implica reconocer nuestros errores. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, alcanzará misericordia. Proverbios no es solo consejos sueltos, tiene una estructura. En los primeros capítulos, la sabiduría es personificada, como si fuera alguien que habla, que llama, que suplica. Más adelante, vienen los proverbios breves, agrupados por temas o simplemente colocados uno tras otro, como perlas en un collar. Es un ritmo que invita a la meditación. Y hay una frase recurrente que aparece una y otra vez: el necio. ¿Quién es el necio para Proverbios? Es quien desprecia el consejo. Quien no escucha. Quien se burla de la corrección. El camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Aquí no se trata de intelecto, sino de actitud. Y atención, porque uno de los mayores focos del libro es la justicia. Seguimos este viaje por las páginas del libro de Proverbios, y ahora llegamos a un tema que atraviesa generaciones: la crianza. Proverbios pone una gran responsabilidad en los padres. Dice: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Esta no es una promesa mágica, sino un principio poderoso. La educación temprana, con amor y firmeza, marca profundamente el destino de una persona. Pero también hay advertencias: el que detiene el castigo, a su hijo aborrece, mas el que lo ama, desde temprano lo corrige. No se habla de castigo violento, sino de disciplina con propósito. La corrección es vista como una expresión de amor, no de rechazo. Proverbios también habla del corazón humano. Dice: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Es uno de los versículos más citados, y con razón. Todo lo que hacemos, decimos, y deseamos, brota desde nuestro interior. ¿Y qué guardamos allí? ¿Qué pensamientos, qué intenciones, qué pasiones? Y cuando se trata de relaciones humanas, el libro no se queda atrás. Dice: el hombre que tiene amigos ha de mostrarse amigo. Parece obvio, ¿no? Pero ¿cuántas veces queremos recibir afecto, lealtad o apoyo, sin ofrecerlo primero? La sabiduría no es egoísta. Busca el bien del otro. Otro proverbio fuerte dice: el chismoso revela el secreto, no te mezcles, pues, con el suelto de lengua. La lengua, otra vez. Proverbios la menciona una y otra vez porque sabe su poder. La respuesta suave quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Imagina aplicar esto en una discusión familiar, en una reunión de trabajo, en una pelea de pareja. Vamos ahora a uno de los pasajes más conocidos y admirados de todo el libro de Proverbios, el capítulo 31. Muchos lo conocen por describir a la mujer virtuosa. Pero no es solo un elogio a la mujer, es un retrato de sabiduría encarnada en acción, en trabajo, en amor. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Desde ahí, el texto desarrolla una descripción de una mujer fuerte, sabia, trabajadora, generosa, y profundamente temerosa de Dios. Ella negocia, cuida su casa, ayuda al necesitado, se anticipa a los problemas, y todo eso, con dignidad. Fuerza y honor son su vestidura, y se ríe de lo porvenir. Esta frase es oro puro. Habla de una persona que ha construido una vida sólida, con valores firmes. Por eso no teme al futuro, porque sabe en quién confía y qué ha sembrado. Pero el capítulo 31 no empieza con ella. Empieza con consejos de una madre a su hijo, el rey Lemuel. Le dice: no des a las mujeres tu fuerza, ni tus caminos a lo que destruye a los reyes. Y más adelante, le dice que no beba vino hasta perder el juicio,
y que defienda al pobre y al necesitado. Es una madre que instruye con sabiduría y carácter. ¿No es eso Proverbios en su esencia? Y volviendo al centro del libro, no podemos ignorar cómo presenta al necio. Como anillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa y apartada de razón. Este proverbio, aunque duro, nos recuerda que el valor real no está en la apariencia, sino en el carácter. La belleza sin juicio es superficial, frágil, engañosa. También hay espacio para el humor irónico en este libro. Escucha mejor es morar en un rincón del terrado, que con mujer rencillosa en casa espaciosa. Más allá del género, el mensaje es claro, la paz vale más que el lujo. Las relaciones saludables son más valiosas que las posesiones. Y si hablamos de relaciones, Proverbios advierte sobre las malas compañías. El que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Así de simple. Las personas que nos rodean nos moldean. Nos levantan, o nos arrastran. Elige bien tus caminos, dice Proverbios. Porque al final, lo que siembras, cosechas. En el corazón del libro de Proverbios hay un tema que se repite como un eco constante, el temor del Señor. Lo encontramos desde el primer capítulo y a lo largo de todo el texto. El principio de la sabiduría es el temor del Señor, y el conocimiento del Santo es la inteligencia. Pero, ¿qué significa realmente ese temor? No se trata de miedo paralizante. Es reverencia. Es reconocer la grandeza de Dios, su justicia, su santidad. Es vivir con conciencia de que nuestras acciones tienen peso, que nuestras decisiones no son indiferentes al cielo. Proverbios no habla de una fe lejana, sino de una relación viva, íntima, diaria. También es interesante ver cómo Proverbios contrasta la sabiduría con la necedad, no solo en términos de conducta, sino como dos caminos. El sabio teme y se aparta del mal, mas el insensato se muestra insolente y confiado. Aquí, la sabiduría no es solo aprender, es huir del mal, anticiparse al error. Y no todo es advertencia. Hay muchas promesas escondidas en estos versos. Mira esta, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. En un mundo donde todos quieren recibir, Proverbios dice, da. Sé generoso. Porque la bendición está en dar, no solo en acumular. En el ámbito de la justicia, hay frases que siguen estremeciendo: pesas falsas son abominación al Señor, mas la pesa cabal le agrada. Este proverbio, aunque corto, tiene una carga social enorme. No se trata solo de comercio, sino de integridad. Dios valora la justicia en los detalles, en lo oculto, en lo cotidiano. Y si hablamos de gobernantes, también hay sabiduría para ellos. Con justicia se afirma el trono, pero el que exige sobornos lo derriba. Avanzamos y encontramos un tema que atraviesa todo Proverbios, el dominio propio. No solo habla de lo que decimos o hacemos, sino de lo que sentimos y cómo lo controlamos. Mira este proverbio: mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. ¿Te das cuenta? La verdadera fortaleza no está en el músculo, está en el alma. El autocontrol, según Proverbios, es una señal de madurez. El sabio no es quien nunca siente ira, sino quien la domina. El necio es esclavo de sus impulsos, el sabio los gobierna. Y hablando de emociones, Proverbios también se mete con la envidia, ese veneno silencioso. El corazón apacible es vida para el cuerpo, pero la envidia carcome los huesos. Esta imagen es brutal: la envidia te pudre desde adentro. Te quita la paz, te roba la gratitud, te convierte en esclavo de lo que no tienes. El sabio, en cambio, aprende a vivir con contentamiento. No se conforma por mediocridad, sino por sabiduría. Sabe que hay más gozo en la gratitud que en la ambición desmedida. Y luego viene uno de los temas más recurrentes: el uso del dinero. El que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas.
Vamos ahora con una verdad incómoda pero necesaria: la forma en que tratamos a los demás define quiénes somos. Proverbios lo deja claro: el justo cuida de la vida de su bestia, mas el corazón de los impíos es cruel. Sí, incluso los animales entran en el radar de la sabiduría. Porque la compasión no es opcional, es una señal de un corazón recto. Y si eso aplica a los animales, imagina cuánto más con los seres humanos. El que oprime al pobre afrenta a su hacedor, mas el que tiene misericordia del necesitado, lo honra. Fuerte, ¿verdad? Ayudar al necesitado no es solo una acción social, es una forma de honrar a Dios. Pero el sabio no solo actúa con justicia, también sabe cuándo callar. Aun el necio, cuando calla, es contado por sabio; el que cierra sus labios es entendido. Este proverbio nos recuerda que a veces el silencio es más poderoso que 1000 palabras. No todo se debe decir. No todo se debe discutir. Otro tema clave: la disciplina. El que ama la corrección ama el conocimiento, pero el que aborrece la reprensión es ignorante. La sabiduría requiere humildad, y la humildad acepta que siempre hay algo que aprender, incluso cuando duele. Y no podemos olvidar la advertencia sobre los impulsos. Como ciudad derribada y sin muro es el hombre cuyo espíritu no tiene rienda. En tiempos antiguos, una ciudad sin muros estaba completamente expuesta. Así es una persona sin control. Vulnerable. Frágil. Fácil de destruir.